Estamos en condiciones de ocupar y despegar. Bienvenidos al webinar de Industria 4.0. Muchas gracias por estar ahí. Hoy durante la... Ahora sí. Vamos a hablar de qué es Industria 4.0. Vamos a ver el diagrama de comunicación, componentes, sobre IO-Link, parametrización de los dispositivos y por último vamos a ver algunas aplicaciones. Para los que no han escuchado que estamos en la cuarta revolución industrial, presentaré una breve introducción que ya es un poco antigua porque no es algo que se viene, sino que la industria 4.0 ya está instalado entre nosotros, ya está funcionando. El mundo ha experimentado varias revoluciones industriales, desde la máquina de vapor pasando por la producción en cadenas de montaje eléctricas hasta la revolución digital, donde la electrónica y la informática contribuyen a automatizar aún más la producción. En cada etapa, las revoluciones industriales han cambiado todos los aspectos de nuestras vidas y de los negocios tal y como los conocemos. Ahora estamos en el inicio de la cuarta revolución industrial, Industria 4.0. Industria 4.0, también llamado el Internet Industrial de las Cosas, se basa en hacer nuestras fábricas más inteligentes, para que las máquinas puedan recopilar datos importantes que a su vez puedan ser transmitidos y utilizados en tiempo real. Esta comunicación permite mejorar la capacidad productiva, así como acceder y analizar datos que antes no estaban disponibles. ¿Por qué es Industria 4.0 un concepto revolucionario? Imagine poder realizar una producción en serie de productos personalizados de forma rápida y sencilla. Dispondría así de productos que cubrirían las necesidades individuales sin costes adicionales. Imagine poder realizar un seguimiento de productos para controlar la calidad durante todo el proceso de producción. Imagine poder reducir el consumo energético mediante la supervisión de residuos, no solo en la planta de producción, sino también en la máquina e incluso en el producto. Imagine que sus máquinas le avisan de la necesidad de mantenimiento, pudiendo programar las revisiones cuando sea oportuno, antes de que el fallo de una máquina cause una costosa inactividad. Industria 4.0 hará todo esto posible. Antes de continuar, quería contarles que me acompañan Agustín y me acompaña Paulo como respaldo ante consultas técnicas que lo podemos dejar para el final, porque suele suceder de que las preguntas que van surgiendo, normalmente se responden en la próxima diapositiva. Por eso optamos por esta medida de, al final, vamos a responder todas las preguntas que vayan surgiendo y que no se hayan respondido durante la presentación. Así que continuamos. Entonces, Industria 4.0 se entiende que es el salto en la cuarta revolución industrial. Eso contrae muchas estructuras y trae mucha reducción de costos y de tiempos. ¿Cómo sucede esto? Gracias al IO-Link. Con el nacimiento de IO-Link, nace la comunicación entre los sensores, entre los actuadores, entre los dispositivos, y esa comunicación es inteligente. Entonces, tantos como sensores y actuadores transmiten datos masivos conectando la tecnología operacional con la tecnología de la información. El primer paso es la transformación digital. Hoy estamos hablando de que dentro de la industria tenemos señales biestables o señales discretas, señales analógicas,
Y esto es transformarlo a digital, es comunicación digital. Es decir, en ida y vuelta, es bidireccional, lo que permite medir para mejorar, logrando mayor flexibilidad de producción, tiempos de reacción más rápidos, ahorro de recursos y toma de decisiones con precisión. Eso es lo que trae como consecuencia en esta cuarta revolución industrial. Entonces, tecnología operacional es la planta, es donde están los sensores, donde están los dispositivos comunicándose entre sí, y además el IO-Link lo que hace es darle todos esos datos en tiempo real a la parte de la tecnología de la información. ¿Para qué? Para el proceso de producción, para el proceso de mantenimiento, de stock, de ventas, gestiones comerciales, de oferta. Y eso es lo que lo conecta. Son datos sin grado de corrupción. Es decir, si acá tenemos una planta industrial donde tenemos las máquinas con sus sentidos, su cerebro y sus actuadores. Los sentidos son los sensores, es donde nacen los datos. Llegan los datos y los datos salen de ahí. Ya no hablamos más de señales analógicas ni discretas, pues hablamos de datos. Deben ser verdaderos y sin probabilidad de errores. El origen es desde las extremidades sensoriales de la máquina y se concentran ¿en dónde? En los maestros. Pues es aquí donde podemos hacer la bifurcación, nosotros le llamamos en Y o Y. ¿Por qué? Porque por un lado nos podemos ir hacia el PLC para el control del automatismo, control de seguridad para las personas, y por otro lado, en el mismo maestro va a tener un puerto separado con ciberseguridad para enviar los datos a un canal IoT, Industrial Internet de las Cosas. Es decir, vamos a poder mandar los datos de forma local para hacer los procesamientos de datos para todo lo que le habíamos comentado de la parte IT, y por otro lado, estar separado de lo que es realmente el automatismo. El maestro necesita, y los sensores necesitan alimentación. También en la parte de alimentación están los fusibles que tienen IO-Link. ¿Para qué? Para el control de corriente, para el control de alimentación, control de consumo de energía, y tener de forma remota fusibles electrónicos. Es decir, conocer la causa, entender qué es lo que está pasando estadísticamente y cómo remediarlo sin tener que estar presente para cambiar algún fusible o renovar algún fusible porque el sistema se haya levantado. Y esos datos van al control, en donde se hace el automatismo, y esos datos no son solamente para el automatismo, sino para también el mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya hoy en día hablamos de inteligencia artificial, donde en el automatismo ya vamos a tener algo que se llama mantenimiento predictivo, que ya hablamos en el webinar pasado. Entonces, en ese mantenimiento predictivo tenemos los mismos datos y podemos ir tomando acciones correctivas, y si tomamos acciones correctivas ya estamos siendo proactivos para no dañar un elemento, para no fatigar algún accionamiento. Entonces, por un lado, la información hacia el automatismo y el mantenimiento. Y por otro lado, la información hacia la nube. La información adecuada en el momento adecuado con el destinatario adecuado. Quiere decir, un correo electrónico, un WhatsApp con la información de una prealarma, de una alarma, de qué está sucediendo en el pie de máquina. Con los datos directamente de la máquina, no procesados por un PLC. Ese es el concepto, es la columna vertebral del concepto de
la cuarta revolución industrial. Comunicación entre máquinas, autorreparación e información precisa, exacta, en el momento adecuado, con la persona adecuada. En la evolución industrial, podemos hacer una equiparación del viejo tablero de relé, esa lógica que teníamos como control, al PLC miniatura inclusive. Las conexiones en paralelo que teníamos en una PC, la reducción de cableado, ¿qué fue? El USB. Pero no solamente trajo la reducción de cableado, sino que trajo inteligencia. Trajo lo que nosotros le llamamos conectar y funcionar, plug and play. Compramos un mouse en cualquier tienda, lo conectamos USB, un puerto USB a un puerto USB de la computadora. Conectamos y enseguida sale andando. Eso es el plug and play. Todas las ventajas que tenemos en USB, hoy la tenemos en IO-Link. Por ejemplo, antes teníamos un concentrador de señales multipar, digo antes, hoy lo seguimos teniendo, Un concentrador con conector multipar, quiere decir que tenemos sensores digitales, sensores analógicos, todos conectados a un distribuidor. Y de ahí nos íbamos con un multipar, donde lo que teníamos en común era la alimentación, positivo y negativo. Hoy en día, el mismo concentrador tiene un chip IO-Link. Y ese chip IO-Link es una conexión de 3 hilos, alimentación y la comunicación. Entonces, tanto sensores digitales como analógicos los puedo convertir a un solo cable, sin malla, un cable ultraflexible que me permite tenerlo en movimiento y reducir otra cantidad de cables. Para que se tenga en claro, IO-Link es un chip que está dentro de los dispositivos, que establece una comunicación y IO-Link siempre se comunica con IO-Link, usando un cable estándar de 3 hilos. No existe el cable IO-Link, no existe un cable especial. Es el cable que se usa para los sensores. Las ventajas es que IO-Link es un tren de datos interactivo en 24 volt. Entonces, cuando tenemos alguna contaminación por ruido eléctrico o electromagnético, en el orden de los milivolt, no altera a la comunicación. Por lo tanto, no necesita un cable blindado, un cable mallado para evitar esas contaminaciones radioeléctricas. Inmunidad a interferencias eléctricas, sin pérdida de valores de proceso, porque no andamos cambiando entre analógico y digital. El sensor, el dispositivo que tengamos, directamente procesa todo en formato digital. También permite que el sensor sea único, identificado en el mundo. Entonces, una sustitución de sensores puede ser inequívoca, y lo vamos a ver más detallado dentro de un ratito. Se puede bloquear contra manipulaciones, es decir, que un usuario sin conocimiento no puede recalibrar un sensor en el lugar. ¿Por qué? Porque en vez de tener una resistencia variable o botones para poder configurar, los botones van a existir, pero por IO-Link, de forma remota, puedo bloquearlos que no atiendan ningún cambio. Detección de cable cortado, por supuesto, y lo más importante que tiene IO-Link es el diagnóstico de estado vital del sensor o del dispositivo. Es decir, el estado de salud. Si un sensor, por ejemplo, que esté detectando está siendo golpeado por el objeto, si un sensor fotoeléctrico tiene la cara sucia, es decir, tiene el lente sucio y está viendo con dificultad, va a avisar mediante un bit de que tiene que ser limpiado el visor del sensor. ¿El costo es más alto? No. Ya los sensores han bajado los costos a tal punto que un sensor con IO-Link tiene menor costo que un sensor, no en todos los casos, pero tiene menor costo que un sensor estándar, del tradicional que veníamos utilizando.
Entonces, ¿qué es IO-Link? Es conexión punto a punto. Es decir, vamos a tener un concentrador, un maestro, que tiene puertos IO-Link y se conecta un sensor IO-Link a un puerto IO-Link, como el USB. Ese maestro se alimenta con 24 volt y esta información IO-Link se convierte a bus de campo. ¿Bus de campo qué es? Es la simplificación de cableado que lleva y trae señales y además, en muchos de los casos, también alimentación en buses de campo como ACIBus. Entonces, el bus de campo es un sistema simplificado de cableado con un protocolo de comunicación y los PLC normalmente traen un programa para ese protocolo de comunicación. Ese protocolo puede ser Profinet, Profibus, Ethernet IP, DeviceNet, diferentes tipos de buses de campo. Entonces, lo que se acostumbra es que se lo llama así conexión de maestro-esclavo, donde los maestros son los PLC y los esclavos son los dispositivos que van a ir colocándose en la línea, en diferentes formas, como un círculo, como una estrella o como una guirnalda, daisy chain, ¿no? En forma lineal. Entonces, por lo que se está viendo acá, este esclavo en el bus de campo es un maestro IO-Link. Ese maestro IO-Link que convierte la comunicación IO-Link en bus de campo. Entonces, restricción. El máximo largo de conexionado por problemas que ocurren dentro del cable, como la inductancia o la capacitancia dentro de un cable, porque es un cable estándar, no es un cable especial, y para tener una comunicación de calidad, se garantiza que hasta los 20 metros entre el dispositivo y el puerto IO-Link es posible conectar cualquier dispositivo. Pero hecha la ley, hecha la trampa, se pueden extender hasta 240 metros, dependiendo del tipo de comunicación, con 1, con 2, eso quiere decir la velocidad del bus de datos, y se puede poner hasta 3 repetidores. Entonces, se puede lograr hasta 200 o 240 metros agregando repetidores. Estos repetidores no son dispositivos IO-Link, son transparentes para el sistema. Es decir, el dispositivo IO-Link se va a encontrar al final de ese o esos repetidores. En un puerto IO-Link puedo usarlo como IO-Link o lo puedo utilizar también como digital input, digital output, o sea, entradas digitales, salidas digitales. Se pueden parametrizar y lo vamos a ver puntualmente. Entonces, nos vamos a concentrar ahora en los maestros. Acá tenemos un maestro estándar, el más estándar de todos, que particularmente todos los maestros tienen una conexión que es del bus de campo y en daisy chain, es decir, no solamente un puerto, sino que tiene 2 puertos para que se coloque en serie, en cadena. La alimentación y los puertos IO-Link. Un puerto estándar va a tener 3 pines nada más. Va a tener el pin 1, el pin 3 y el pin 4, o sea, positivo, negativo y la comunicación. Y en esa comunicación vamos a tener datos cíclicos y datos acíclicos. Los cíclicos son los que permanentemente van renovando sin consultar, que son los datos de proceso, los datos de límite de estado. Y los acíclicos son aquellos esporádicos que uno decide cuándo mandarlo, porque cambia una parametrización, o hay un evento por parte del sensor que encuentra una anomalía y la notifica. Esos son los acíclicos. En el puerto podemos colocar, como les dije, un sensor PNP normal abierto sin IO-Link y programar al puerto para que tome esa señal digital. Cuando se conecta el sensor detecta que no hay comunicación IO-Link y va a entregar la señal cuando detecta un objeto. Ahora, si ese puerto lo dejé instalado como IO-Link y además le conecto un sensor IO-Link y el puerto está
programado para aceptar cualquier sensor con IO-Link. En 80 microsegundos empieza la comunicación y el sensor le empieza a arrojar los datos de forma cíclica en menos de 5 milisegundos, de forma cíclica de los datos de proceso. Entonces, hay diferentes tipos de maestros, pero nos vamos a concentrar en algunos. Después hay diferentes formas, tamaños para IP67, IP69K para ambientes alimenticios, incluso con separación de datos para el PLC, separación de datos para el canal IoT. Vamos a llamar canal IoT a Internet de las Cosas. Entonces, acá tenemos otro tipo de maestro de las grandes familias, donde podemos manejar válvulas. ¿Y por qué válvulas? ¿Por qué necesita más corriente? Y también se necesita separarlo de la alimentación de los sensores, porque un problema de obturación en una válvula o un cortocircuito, si cae la corriente, no tiene que interferir en el sensado, que es de donde estamos tomando los datos, porque si no estaríamos metiéndole un grado de corrupción o una posibilidad de error, y ese error se tiene que descartar. Entonces, están producidos los maestros para separar la alimentación. Aquí vemos la alimentación del sensor, pin 1 y pin 3, como ya le había contado, y para los actuadores, el pin 2 y el pin 5. A estos puertos los llamamos tipo B, que es justamente para el control de potencia. Incluso se puede medir la corriente de ese canal. Viene con una función donde podemos estar monitoreando el consumo de corriente. ¿Por qué? Porque si una válvula está sucia y está a punto de estancarse, de trabarse, podemos predecirlo. Y eso es lo bonito que tiene la comunicación IO-Link, que podemos utilizar los datos para la predicción de un mantenimiento, además de lo que es la producción. Otro tipo de maestro son los tipos data line. ¿Por qué? Porque hasta acá tenemos lo que es el bus de campo y llevamos la información al PLC, que puede trabajar también como IoT. Podemos parametrizar en esta parte que o solamente sea bus de campo, nada de IoT, que trabaje con IoT. Eso lo que habilita también es que sobre la misma plataforma sea, por ejemplo, Profinet y Ethernet TCP/IP. O puedo dejarlo solamente TCP/IP. Entonces, eso se puede programar acá. Pero lo más seguro, por ciberseguridad, es que tenga separado la parte de automatismo con la parte de la información IoT. Por comunicación MQTT, JSON, que va a ser por TCP/IP. Este puerto, que tiene un IP diferente a estos puertos, este puerto tiene usuario y contraseña, de manera de protegerlo en la ciberseguridad. Y este es el maestro, gran maestre, que lo tiene todo. ¿Por qué? Porque es multiprotocolo. Uno puede seleccionar si quiere usarlo por Profinet o lo quiere usar por Ethernet IP, con lo que en el mismo maestro puedo reducir stock de no tener dos maestros diferentes. Pero eso no viene al caso. Es ayuda, pero no es tanto. Lo que ayuda es la versatilidad que tiene primero. En que el bus de campo, como los anteriores, Daisy Chain. Los 24 volt también como Daisy Chain. Y el canal IoT como Daisy Chain. Es decir, puertos separados. Además, viene servidor OPC UA integrado, transmite MQTT, JSON por TCP/IP, que es transmisión. También tiene la API REST en formato JSON,
por HTTP para la transmisión, con cifrado de seguridad TLS. También es posible programar entradas por puerto y además trae algo que es muy nuevo en la industria 4.0, que es la interpretación IO-Link. ¿Qué es eso? Hay sensores que entregan valores en absoluto, es decir, desde 1 a 4000 valores. Vamos a ver el caso de un sensor capacitivo, que nos da una información de distancia, porque es un campo eléctrico lo que tiene el sensor capacitivo y puedo ver su amortiguación. Entonces, en vez de verlo como valor absoluto entre 1 y 4000 valores, puedo acotar el sistema de instalación e interpretar el IODD como una distancia, por ejemplo. Y puedo escalar esos valores absolutos en milímetros para acotar una distancia. O en valores de porcentual, en valores de porcentual de distancia, de humedad, de nivel. Entonces, es una función nueva, es un concepto nuevo dentro de lo que es el IO-Link. Potencia hasta 4 amperes por puerto, en estos que son de color negro, que son los de potencia, donde se pueden conectar actuadores. Y en los sensores se pueden parametrizar pines de entradas y pines de salida que son configurables. Es decir, son maestros muy versátiles. ¿Qué le permite esto al usuario? Que cuando ya hizo la ingeniería y está instalando, hizo todo, se dé cuenta de que algo no hizo bien y necesita la versatilidad tal vez de cambiar de bus de campo, tal vez de agregar un actuador o simplemente agregar un sensor. Esto le permite tener esa versatilidad a la hora de la instalación, a la hora de la verdad, de ponerlo en marcha. Ahora vamos a hablar de los módulos. El módulo concentrador que se va a conectar a un maestro. Es decir, si acá tenemos un maestro con sus puertos, podemos conectar sensores, porque programamos al puerto que tenga 2 entradas digitales, se agrega una T o Y, que es un conector, que podemos conectar estos sensores y verlos de la forma tradicional, de la vieja revolución. Ahora, podemos conectar módulos concentradores como estos y tener 16 entradas, salidas en un solo puerto. Y así analógicos, IP67 o IP69K, incluso programación de digitales, analógicos, y con esto lo que logro es esta adaptación de los sensores que tengo colocados en la máquina, que ya están funcionando de los años 80, convertirlos a IO-Link. Y ahí me llevo la información, un solo cable estándar. Eso es parte de la transformación digital. Si reviso la máquina y no tengo sensores con IO-Link, los puedo convertir al IO-Link y empezar a tomar datos. Por ejemplo, también se puede utilizar seguridad con IO-Link. El módulo simplemente se conecta a un maestro IO-Link, como se ve acá, por Profinet a través del IO-Link. El telegrama es un telegrama especial de transmisión ProfiSafe, que garantiza una conexión tuneleada, se le dice, con el controlador de seguridad dentro de comunicación normal IO-Link. Para eso se cumplen con niveles de seguridad SIL 3, PLE, que responden a las diferentes normas. En SIL, a la 61508, bien digo, y en la ISO 13849 el nivel de performance. Cumple con esas normas. El módulo dispone de entradas digitales para seguridad, salidas digitales, asignación de 2 canales, todo lo que tiene que ver con la seguridad de máquina. Incluso
trae una memoria de direcciones que permite sustituir fácilmente el equipo en caso de rotura mecánica o alguna cosa que pueda llegar a quemar el equipo en sí. Entonces, en el mismo cableado, donde estoy teniendo el automatismo, puedo colocar un módulo al maestro y tener la seguridad. Abarata muchísimo los costos, muchísimo, y le estamos colocando seguridad a la máquina. Los sensores hoy en día son híbridos. Cualquiera de ustedes hoy, de los más de 80 personas que tenemos presente, puede ir a sus máquinas y revisar si en la máquina tenemos el logo IO-Link en los sensores. Si tenemos IO-Link, tenemos una ventaja, transformación digital mucho más económica. Y normalmente esos sensores, desde los años 2008, 2010, van a encontrar sensores IFM que tienen el logo, pero lo están utilizando como señal analógica. Entonces van a tener un cable blindado, por ejemplo, el sensor de presión que mide hasta 10 bar, me está midiendo 5,5 bar. Tengo una variable que entra como analógica, se digitaliza, se mejora, se microprocesa de formato digital y luego se convierte analógica para viajar a través del cable como 420 mA, la recibe el PLC y la vuelve a digitalizar. En todas esas conversiones analógicas digitales perdemos información. Ahora, eso está conectado el pin 1 positivo, el pin 3 negativo y el pin 2, que es el analógico, el color blanco, ¿no? Ahora, si a ese mismo sensor le conectamos el pin 4, vamos a tener la información por IO-Link, porque es un sensor híbrido. Y la misma información verdadera que tenemos de presión, la vamos a tener al final. ¿Por qué? Porque no tenemos conversiones analógicas. Entonces, entra por IO-Link de formato digital, sigue formato digital por bus de campo y el PLC procesa la misma información verdadera. Estos sensores, al tener el chip IO-Link, tienen una librería de su funcionamiento. Cada sensor es único en el mundo, si se quiere. Esas librerías es de un protocolo abierto para cualquier público, gratuito. Esta página que ustedes ven acá es iolink.com. Ustedes pueden ingresar y van a ver todas las marcas, más de 250 marcas que producen algún producto IO-Link. Muchos de esos producimos productos que son muy parecidos, nunca son iguales, muy parecidos. Y ustedes pueden bajarse esa librería. ¿Para qué esa librería? ¿Por qué se utiliza esa librería? Porque identifica el sensor. Veamos este ejemplo. Acá tenemos un sensor de presión, como ya les dije, híbrido. Le permite tener diferentes tipos de conexiones, de la más antigua de lazo de corriente a la más moderna con IO-Link. El sensor mide presión en un rango que podemos decir que va desde menos 0,0124 a 0,25 bar o un escalar diferente, pero sigue siendo un sensor de presión. Y nosotros en la página web le brindamos los archivos, por supuesto, siempre esto es gratuito, los archivos donde está la descripción propia del sensor que está dentro del sensor para ser utilizado en cualquier maestro, para cualquier máquina, porque esto es lo bonito de IO-Link. No importa el fabricante, IO-Link es IO-Link y se comunican entre ellos. Como dije al principio, USB, un mouse USB no le importa a la computadora donde lo vayamos a conectar. Mientras que esté el driver, el sensor funciona. Mientras que esté la librería, el sensor va a funcionar. Entonces, tenemos por un lado la descripción del sensor y por otro lado el PDF que describe a las funciones que tiene la librería. En esa descripción vemos que tenemos los datos de proceso,
los datos de estado. ¿Mm? Y acá, por ejemplo, en dos Word, es decir, en dos palabras, una palabra, un Word, tiene, un Word es un byte tiene 8 bits. Acá utilizan 8, 8. De esos 8, 14 son para lo que es el dato de proceso y 2 para los límites, por ejemplo, de presión, límite superior o límite inferior, que dependiendo de cómo se programa, quedan disponibles para que unos de ellos sean analógicos. Entonces separemos. Esto es IO-Link, lo que vemos en la pantalla. Si lo usamos por IO-Link, por el pin 4. Pero si lo usásemos por el pin 2, el analógico, tenemos que programar el sensor para esa condición. Para cómo lo vamos a ver si lo queremos ver al mismo sensor en analógico. Y eso se programa mediante un software llamado Moneo. Acá veamos, con ese software, una vez que lo levanto, puedo usar el mismo sensor estándar que utilizo, por ejemplo, para detección de objetos. El sensor me trae ayuda visual para calibrar en qué momento y cuándo detectar, como se ve en la pantalla. Y eso hice una programación in situ, local. Puedo programar de forma remota. Y puedo, por ejemplo, como se ve en este caso, ignorar la suciedad que va aconteciendo porque el sensor está mirando a través de una pared, está mirando otro producto. Es decir, acá el llenado de granos en un silo. Ese grado de suciedad puede amortiguarme la señal, pero lo puedo hacer de forma virtual a través de la PC, parametrizar los umbrales en que quiero que detecte, o directamente ver los datos por IO-Link y decidir en qué punto conmuto y desconmuto. Esto es el IO-Link. Esto es la comunicación. El mismo sensor puede lograr varias cosas. Acá tenemos otro ejemplo de un sensor inductivo. Ausencia de chapa, detecta una chapa, detecta una segunda chapa. Puedo definirle cuáles son los puntos de salida o directamente y directamente también verlo en forma proporcional. El precio del sensor, lo que vale un sensor estándar, un sensor común. La diferencia es que ahora todos van a empezar a venir también con la inteligencia IO-Link. Veamos otro ejemplo de mayor prestación. Cilindros neumáticos. Dos sensores magnéticos detectan la posición del pistón, abierto o cerrado. Ahora, si tengo un sensor con IO-Link, sobre el mismo sensor puedo describir que sea único en el mundo. De ese sensor puedo darle toda la información y los puntos donde conmutar. De posición A y la posición B, ya sea contraído o expandido. Eso se graba en el sensor no se va a borrar la memoria por más que lo desconecte y lo vuelva a conectar, porque tiene una memoria que no es volátil, que es una memoria física. Entonces, me va a indicar si el cilindro está retraído o si está extendido dentro del mismo sensor con dos salidas digitales, que las puedo conectar físicamente al PLC donde estaban los otros sensores, o también lo que puedo ver es que puedo utilizarlo como una regla magnética, es decir, ver el desplazamiento del sensor, del pistón dentro del sensor, perdón. Bueno, ahora sí, acá vamos a hacer aquí. Entonces, puedo utilizarlo, por ejemplo, para hacerle un pasa no pasa, es decir, mediciones de tamaño. Puedo ver los desplazamientos y se utiliza un solo sensor de carrera hasta 50 milímetros. ¿Quién es el cursor? El imán que tiene el pistón del cilindro. Ese es el cursor. Resolución, 1 milímetro. Cada sensor, como les vengo diciendo, se puede identificar como único en el mundo. Se puede parametrizar uno por uno o en masa dentro de una red.
¿Qué quiere decir? Si tengo sensores que son iguales dentro de una línea, dentro de una misma red, cientos de sensores que son iguales, puedo con un solo clic parametrizar a todos al mismo tiempo. ¿Y cómo se parametriza? Con el software, un software IoT. Puede ser cualquiera, pero de la interfaz más bonita es la nuestra. Y ya viene con una base de datos gigante, con muchos sensores IFM. Pero también tiene la posibilidad de cargar cualquier IoT de cualquier marca, con lo que lo hace una interfase compatible con cualquier cosa, con cualquier dispositivo, no solamente sensores, actuadores, aparatos de maniobra, válvulas, cualquier cosa lo hace compatible. Es gratuito y lo podés bajar de la página IFM. Se llama Moneo Configure. Con eso podés programar. Pero eso no es todo. Fíjense, acá tenemos un maestro que es especial. Convierte los 24 volts que tiene un sensor a 5 volts, que es la comunicación USB. Es un maestro para un solo sensor. Parametriza cualquier tipo de sensor. Cualquiera. Es la interfase que se necesita para conectarlo al software mediante USB. Es muy sencillo. Ahora, eso no es todo, porque también existe la conexión inalámbrica. Y cada vez más vamos a tener IO-Link de conexión inalámbrica. Por ejemplo, este es un adaptador que tiene un alcance de 10 hasta 30 metros, dependiendo de las condiciones de instalación, donde instalándolo en el maestro va a leer todos los sensores que tienen conectado en el maestro. Se puede visualizar todos los sensores, se puede grabar datos, porque también tiene una memoria de 32 megabytes que puede uno calificar qué tipo de datos quiere guardar, qué refresco, cuánto ciclo, y esos registros, como están en el celular, se pueden enviar directamente desde el Moneo Blue en un archivo zip por correo electrónico, por WhatsApp, por Telegram, para después una evaluación en la computadora, en la PC. Entonces, muy versátil a la hora de hacer registros, de ver y de parametrizar de forma inalámbrica. No solamente es necesario estar conectado, sino que de forma inalámbrica también lo puedo utilizar. Moneo Blue es una app gratuita que está para Apple, iOS y cualquier otro sensor celular que utilice Android. Son aplicaciones gratuitas que uno se lo baja, se conecta al dispositivo y sale andando en segundos. Incluso la mayoría de la gente lo compra para hacer registros. ¿Por qué? Porque no necesito tener conectado a una red todo el maestro. Un maestro, Bluetooth, los sensores y me comunico para hacer registro, guardar registro de lo que está evaluando los sensores. Temperatura, presión, caudal, cualquiera de las variables. Detección de objetos. ¿Mm? Pero hay más. Hay adaptadores Bluetooth con comunicación inalámbrica, por supuesto, pero Bluetooth Mesh, que permite digitalizar instalaciones ya que existentes y sin ningún cableado adicional. Es decir, tenemos el sensor y a ese sensor le conectamos el adaptador. Esos adaptadores se comunican de forma mesh hacia el receptor. Ese receptor es el que se comunica, ya mediante un cable o mediante transmisión inalámbrica también, a la comunicación IoT o el PLC. Se pueden conectar hasta 50 sensores que transmiten datos de forma segura al sistema IT, es decir, tiene protocolo de seguridad de la comunicación. Es una solución eficiente, escalable, sobre todo escalable, y de rápida implementación para optimizar cualquier proceso industrial. Cualquier proceso industrial.
porque puede transmitir tanto al PLC como al sistema de gestión IoT para el control de calidad, mantenimiento, monitorización de condiciones de máquina. Y cuando digo condiciones, puede ser el de stock, cuello de botella, lo que le llaman muchas veces, dónde se está frenando la producción, cuál es el probable problema que tiene un motor, que tiene una bomba. Y ahí nosotros tenemos un software un poco más potente que este gratuito, que es para parametrizar y mirar de a un sensor. Podemos ver de a muchos sensores. Y sobre esos sensores establecer prealarmas y alarmas. ¿Para qué? Para monitoreo condicional de máquina. Este monitoreo se llama monitoreo RTM, ¿no? Que es mantenimiento en tiempo real. Es un software, por supuesto, que tiene un costo, pero está hecho para su bolsillo. Pero es un software que le permite hacer un monitoreo global, no solamente de una máquina, puede integrar la planta y puede integrar plantas en todo el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque puedo hacer algoritmos que los tiene ya prefabricados el software para que ustedes puedan hacer mantenimiento condicional inteligente, ya sea porque un sensor le da más datos y también porque puede agrupar esos datos y establecer prealarmas y alarmas. Entonces, muchas veces se preguntan, bueno, ¿y bajo qué condiciones parametrizo una alarma? Bien, tenemos también prefabricados bloques de función lógicos que le dice, si usted tiene este parámetro que usted lo va cargando, le va preguntando, y usted es como hacer un teaching, donde usted carga los parámetros de motor, de rodamiento, de frecuencia de rotación o revoluciones por minuto, ya se establece que ese rodamiento tiene una frecuencia natural y que una saturación es cuando alguna de estas variables entra fuera de la vibración. Entonces hasta se pueden parametrizar de forma automática, no es necesario tener a un experto. Tanto en la vibración como en la medición de fluidos, vienen con más datos los sensores. Es decir, ya no es un sensor analógico, no es un sensor digital discreto para usarlo en caso de emergencia. Son datos proporcionales, datos de totalización. En un sensor de fluido, por ejemplo, totalizador, caudal, temperatura, presión, con un solo sensor. Y eso no es todo. Parte del problema, entonces ahora, parte del automatismo está resuelto en el sensor. Pero también podemos conectar todo a un PLC IFM. Les aseguro que muchos no conocían que nosotros somos proveedores de PLC, no solamente de sensores, sino que también tenemos los controles. Es posible conectar a IO-Link a nuestro PLC IFM a través de maestros que tienen Ethernet. La programación se hace con Códices, un software gratuito, y se puede bajar desde nuestra página web. Ustedes al final pueden solicitar este PDF, donde aquí, como ustedes pueden ver, van a tener los hipervínculos y también el video que va a estar después en YouTube, donde pueden ingresar, bajarse los software y empezar a probar la tecnología. Además, también brindamos cómo programar un PLC en menos de 10 minutos. Es decir, incluso uno de nuestros compañeros de servicio técnico que hoy nos está acompañando, Paulo, ha hecho videos donde muestra cómo integrar el IO-Link en un PLC mediante códices. ¿Sí? El PLC de IFM, además de trabajar como PLC, también tiene una pantalla.
¿Para qué? Para que se pueda trabajar de forma local. No es necesario conectarse al IT de la planta o llevarse a la nube la información. Se puede trabajar de forma local. Por ejemplo, acá tenemos una planta, una mini fábrica de cerveza, marca IFM. No fabricamos cerveza. PLC, sensores, pero no, cerveza todavía no fabricamos. Pero lo que queremos mostrar acá es que en una mini planta tenemos un montón de actuadores, sensores de presión, temperatura, caudal, nivel, eh, y todo eso conectado a los maestros. Y de acá sale un solo cable al PLC. ¿Sí? Recuerden que acá se alimenta y acá se alimenta. Pero de acá a acá la comunicación es un solo cable al PLC. Ese cable es Ethernet. Algunos PLC tienen dos puertos, de manera de también utilizarlo como guirnalda, es decir, además de tener el automatismo y ver en la pantalla del automatismo lo que está pasando, hacer una escala, por ejemplo, para interactuar con la máquina, también se puede visualizar en otras pantallas. Es decir, el poder de expansión por usar IO-Link con los PLC casi que no tiene límite, ¿sí? Los límites van a ser la corriente, tal vez la cantidad de aparatos que pueda conectar, porque estamos hablando de que es conexión por Ethernet, no es infinito, hay un límite. En un puerto, por ejemplo, acá tenemos los maestros, donde tenemos sensores con IO-Link. Acá tenemos un módulo de expansión donde tenemos sensores estándar de la vieja tecnología, ¿sí? Digitales o analógicos. Podemos tener conectado un motor con bus de campo dentro del mismo sistema. Entonces, esto también le dejo los links para que ustedes puedan bajarse tanto el códice de forma gratuita y ver el tutorial de cómo programar IO-Link en nuestros PLC por códices. La pregunta es, ¿qué software ofrecemos para parametrizar y usar los datos? Bien, que tenemos Moneo IoT Core, perdón. Moneo IoT Core es, es un software modular, es decir, para ir de a poco, donde podemos tener la posibilidad de configurar equipos, igual que en el software gratuito, la administración de los equipos, pero acá ya viene algo que nos permite trabajar ya sea de forma local o remota, que podemos calcular valores a partir de otros valores. Es decir, puedo juntar varios sensores y tener una conclusión de condición de máquina. Además, un módulo de costos por cada una de las variables. ¿Cuánto vale el litro de agua? ¿Cuánto vale el watt de electricidad? ¿Cuánto vale el metro cúbico o centímetro cúbico de aire? Y todo eso puede ir calculando en tiempo real y me está diciendo cuánto es el costo de producir un material. Además, como les decía, pueden verlo en un panel de control, hacer análisis globales o puntuales, crear tareas, tickets de prealarmas y alarmas, y si le fue bien, llevarlo a la nube para verlo en otro lugar del mundo y poder trabajar con los datos desde otro lugar. Esto lo puede probar, no hace falta invertir de entrada. Ustedes pueden bajarse esta versión de prueba por 30 días sin compromiso, después se puede desinstalar, o si después de 30 días le gustó, ya tiene todo programado, ya tiene todo parametrizado y puede seguir escalando hacia arriba. Vienen muchos bloques prefabricados para que ustedes los adapten a sus condiciones. No todo necesariamente tiene que ser nuevo. Este SOP permite hacer una pizarra con los datos y los análisis. Tiene muchas funciones matemáticas y de algoritmo booleano, de manera de que
sea intuitivo y fácil de utilizar. Puede apagar y encender los datos. Es decir, un sensor entrega muchos datos. ¿Cuánto voy a transitar? ¿Cuántos datos voy a apagar si lo quiero llevar a la nube? Recuerden que llevar un análisis, llevar todos esos datos a la nube, tiene un costo. Nosotros podemos ofrecerle nuestra nube o pueden utilizar cualquier nube que ustedes quieran con nuestro software, porque le brindamos el conector para que se puedan conectar. Pero el sistema de nube necesita una suscripción y esa suscripción es la que se paga. ¿Sí? Ustedes cuando compran un celular, están comprando una línea telefónica, están comprando datos permanentemente. ¿Cuántos datos voy a utilizar? Entonces, hoy en día, muchos de los negocios pasan por la cantidad del tránsito de datos. Esos datos ustedes pueden optimizarlo. Es decir, pueden encenderlos, pueden apagarlos, y decir cuántos datos y qué refresco de información. Todo esto, incluso con los tutoriales de cómo instalar, cuáles son los primeros pasos, cómo ir creciendo en esto, está descrito en nuestra página web. Entonces, ¿qué recomiendo para ir finalizando esta presentación? Empezar de a poco. La digitalización industrial se puede ir ensamblando de forma modular. Primero, experimenta el éxito y luego ampliar. Es decir, podemos lograr análisis de forma automática ya con sistemas prediseñados. Nosotros le brindamos los bloques, incluso la inteligencia artificial, para definir dónde debería colocar una alarma, una prealarma y dónde tocar. Parametrizar. Imagínense, como decía en el video al principio, ustedes tienen una línea flexible con varios productos, donde un cambio de producto implica modificación estructural incluso de la máquina. No solamente de cómo se sensa, sino el cambio estructural de la máquina. Bien, esto puede ser enviado de forma automática, por receta, porque los sensores ven, identifican, informan de forma segura. No es una señal binaria, un bit una señal lógica, que una alteración podría ser que se movió o que podría ser que aumentó o bajó la presión y me puede confundir. No, acá es diferente, los datos son seguros. ¿Por qué? Porque los datos cíclicos tienen información de la severidad que tiene el dato de ese sensor o actuador. Entonces esto es modular. Se puede, para ir creciendo, primero probar gratis, luego se puede ir comprando el programa de forma modular, de ir creciendo, se prueba en forma local y después se puede ir a la nube. Acá tengo un ejemplo que también está en la página web y ustedes pueden ver la demostración haciendo clic después en el PDF, tiene hipervínculo, es gratuito y está en nuestra web. Los datos en la nube son directos y verdaderos. Esto permite optimizar los procesos, el mantenimiento, consumos, desde cualquier lugar del mundo. Aquí vemos un ejemplo de optimizar el consumo energético. Observamos la variable de temperatura, presión y totalizadores de consumo de agua en planta. Se puede hacer análisis exhaustivo del flujómetro, digamos, del sensor de caudal. Hacer un algoritmo con costo de cuánto sale el litro, cuánto hemos llegado en el día, y nosotros podemos estar teniendo algo que muchas empresas quieren tener. ¿Cuánto es el costo de mi producción? Porque lo que se puede medir, se puede mejorar. Esa medición no tiene que tener grados de errores, no tiene que tener grado de corrupción. Tiene que ser verdadera y en tiempo real. Y eso se logra gracias a la comunicación por IO-Link. Cada vez existen más sensores con IO-Link, más productos con IO-Link en diferentes marcas. Todos son compatibles. Siempre que hay un archivito más, un archivito menos, todos son compatibles.
Y nosotros le ofrecemos kits para el iniciador. Kits donde tenemos el hardware, que es lo que se cobra, el hardware, que tiene diferentes construcciones y comunicaciones, IoT, Profinet, Ethernet IP, donde son productos que a cada producto se le redujo el precio y se tiene un valor de el kit, para que ustedes comiencen y en esta nueva era, la era digital, la era de la información, de la inteligencia artificial aplicada en la industria. Y lo que hace la IOLINK con el Moneo es conectar el nivel de todos los aparatos a la tecnología de la información. Esto es lo que le queríamos presentar en esta hora que hemos estado juntos. Les agradezco mucho, muy puntual. Somos una empresa de origen alemán. Yo soy Gustavo Félix. Un placer hacer de vuelta esta transferencia de conocimiento para mí. Es algo que realmente me apasiona y espero verlos en el próximo webinar. Así que pueden pedir, Gustavo, sí, perdón, todavía no te suelto, no te puedes escapar. Todavía no, no, faltan las no, preguntas. sí, 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 sí. Acá, acá tengo un cuestionario. Primero, que van a tener más links a videos de cómo funciona y how to, cómo hacerlo funcionar, cómo conectar, cómo empezar con esto de la transformación digital. Aquí tienen una breve encuesta de 4 minutos, que es una encuesta en general para ustedes todos clientes, donde si esta transferencia de conocimiento es adecuada, ¿qué opinan y si los ayuda? Menos de 4 minutos. Pueden escanear con el celular directamente ahí o les puedo pasar el link y hacen esa brevísima encuesta. Eh, y al final también pueden hacer un escaneo de ese QR y los va a llevar directamente a la página, porque si les gustó lo que les he contado, yo les digo, no aflojen, investiguen un poquito más, porque en la cuarta revolución está instalada, ya no es algo nuevo. Lo que tenemos que hacer ya es implementarlo y es muy probable que el hardware ya lo tengas dentro de la planta, que ya tengas gran parte del hardware. Lo que hay que hacer es entender cómo utilizar esos datos para hacer la transformación digital. Agus, Ahora sí pasamos al segmento de las preguntas. ¿Qué tal? Soy Agustín. Ya me había presentado Félix, pero bueno. Eh, Bien, para aquellos que están conectados por medio de Event Builder, la plataforma, les recuerdo que pueden hacer las consultas en la parte inferior izquierda, al lado del signo de exclamación, a la derecha del mismo, van a encontrar un logo de texto. Haciendo clic ahí, se les va a abrir la ventana para poder hacer las consultas que quieran. Después, para aquellos que están por medio de Microsoft Teams, pueden hacer las consultas yendo con el mouse y haciendo clic a el logo Q&A o QIA. Una vez que hacen clic ahí, se les va a abrir una ventana para que puedan escribir texto y mandar sus consultas. Arranquemos primero por las preguntas de Teams, que son varias. bien, Bien. José nos pregunta que en la slide 8 de la presentación había un maestro y tenía conectado en el puerto 2 otro maestro. Y nos consulta si puede funcionar como en guirnalda de esa forma, conectando Guirnalda, así los ajá. maestros. Guirnalda.
Los maestros pueden funcionar como guirnalda siempre por Ethernet. Siempre por Ethernet, por bus de campo. Es decir, un maestro al lado de otro maestro, la distancia y cuántos maestros se pueden colocar dentro del bus de campo depende del bus de campo. Es decir, ejemplo, Profinet. Puedo instalar a 10 centímetros o a 1000 centímetros, 10.000 centímetros, el próximo maestro y lo puedo conectar en guirnalda. Es decir, el maestro con otro maestro y otro maestro. No el maestro después salgo por IO-Link y por IO-Link conectar guirnaldas de IO-Link. No, porque eso sería un bus de campo en IO-Link. Y IO-Link es conexión punto a punto, no es bus de campo. Clarísimo. Bien, la que sigue es una pregunta anónima y nos pregunta si en los repartidores puedo usar el mismo canal como entrada en un pin y salida en el otro. En los repartidores hay algún modelo que sí, que se puede utilizar el pin 2, por ejemplo, como entrada y el pin 4 utilizarlo como salida. Bien. Luego tenemos a Kevin que nos pregunta, cuando transformo un sensor digital a IO-Link, aparte de ahorrarme cableado, ¿qué otras ventajas tengo? Aparte de ahorrarse cableado, ¿qué otras ventajas tiene? Eh, Primero, que si entre el sensor y la conversión utiliza ese pedacito de cable cortito y después se lo lleva por IO-Link, todo ese cableado no solamente es ahorro de costo, sino también es inmunidad a los ruidos eléctricos y es más barato. El diagnóstico no se lo puede llevar porque es un sensor que es, digamos, de la vieja tecnología, no tiene diagnóstico el sensor, pero sí lo que va a tener diagnóstico es el conversor y tiene escalabilidad el conversor. Incluso hay conversores que tienen pantallita, son chiquititos para conector métrica 12 de ambos lados y tienen pantalla. Al ser escalable puedo ver la corriente, puedo ver la tensión o también ponerle directamente la escalabilidad de la magnitud que estoy viendo. Por ejemplo, si es un sensor de presión, que el número que vea corresponda a la presión directamente. ¿Mm? O si es temperatura, lo que fuera. Entonces, visualización, escalabilidad, diagnóstico desde el conversor hacia aguas arriba, digamos, al IO-Link. Pero no me puedo llevar el diagnóstico desde el sensor viejo, porque no lo tiene. Si hay un cortocircuito después del adaptador, sí se puede detectar. Y va a ser pulsante hasta que desactiven el cortocircuito. No se va a quemar el adaptador. Bien, también habías mencionado la ventaja del plug and play, que era bastante interesante, que el puerto, si no me confundo, almacena la información, la configuración del sensor. Correcto, correcto, correcto. Y en este caso del adaptador también. Quiere decir que si ya lo tenía escalado, ya lo tenía parametrizado para ese sensor estándar, puedo parametrizar, por ejemplo, a un puerto para que lea solamente ese adaptador. Ninguna marca, ningún otro tipo de adaptador. Vengo con ese adaptador. Si viene de fábrica y conecto uno ahí en ese puerto que ya estaba cargado otro, pero viene uno exactamente igual, la misma marca, y cargado de fábrica, cuando lo conecto le baja la parametrización al adaptador y queda totalmente adaptado y puedo ver la pantallita, la presión o lo que haya parametrizado antes. Perfecto. Eh,
Kevin nuevamente nos vuelve a consultar y esta vez pregunta, cuando coloco un repartidor en I, en un puerto de sensores, ¿puedo conectar dos sensores IO-Link en uno solo, en un solo puerto o dos sensores digitales? No. Cuando determinás que el puerto es IO-Link, va a trabajar como IO-Link, porque el pin 4 es la comunicación por IO-Link. Y no podés colocar en el mismo puerto, perdón, sí podés que en el mismo puerto, por el pin 4 lo lea por IO-Link y el pin 2 sea una entrada digital. Sí podés hacer eso. De hecho, estoy haciendo un how-to en este momento para que lo puedas ver cómo interpretarlo con diferentes PLC. Cómo ver desde el mismo puerto la comunicación IO-Link y un pulso digital. Esto se da en los casos de que estás analizando, por ejemplo, una variable y lo ves por IO-Link, porque tenés todos los datos de proceso y también los datos de diagnóstico. Pero necesitas un disparador para que solamente lo veas en esa leva de acuerdo a lo que indica el pulso en el pin 2. Entonces se conecta un conector en T y utilizas el pin 2 y el pin 4 y conectas dos sensores diferentes. Sí se puede hacer. Bien, acá hay varias consultas y de estas es de Martín, que fue el primero que arrancó con este tipo de consultas, y es si vamos a grabar esta reunión, sí, la estamos grabando y una vez finalizada, entre hoy y mañana, le vamos a mandar la grabación y también en conjunto el PDF de la reunión, tal cual comentó Gustavo. Continúo con las preguntas. Sí. Ángel pregunta, con un sistema Bluetooth Mesh, ¿podría controlar la presión de clampeo, que es de 3000 PSI, de un dispositivo de mecanizado en el interior de un centro de mecanizado que tiene una caja cerrada con un ambiente de virutas metálicas volando y aceites solubles de corte? Eh, Primero La que puso lo que difícil. sea la variable, no, la variable de presión depende del sensor, se busca un sensor para eso. El sensor puede tener IO-Link, entonces le vamos a conectar entre el conector que tenía puesto y el sensor, el Bluetooth Mesh. Y así a todos los sensores que estén cerca, hasta 50, para hacer la red Mesh. La pregunta es sobre qué pasa con la contaminación ambiental, porque hay virutas metálicas y estamos hablando de una comunicación radioeléctrica como el Bluetooth. El comportamiento no cambia porque es Bluetooth, es decir, Bluetooth ya sea el celular, ya sea los auriculares o ya sea el adaptador que estamos conectando en el sensor. Va a tener un alcance de 20 metros, dependiendo si tenemos paredes o no, con metal. Las virutas lo que producen, dependiendo de la aglomeración, diferentes reflexiones. Lo que va a suceder que dependiendo de esa aleatoriedad, ¿sí? Que sea aleatorio, esas reflexiones, por esa cantidad de virutas, vamos a tener mejor o peor recepción, pero va a seguir transmitiendo. No es una jaula de Faraday tener virutas desparramadas o en el aire, incluso, que no le aconsejo caminar donde haya virutas en el aire, sin protección al menos. Pero no es una jaula de Faraday. La transmisión Bluetooth va a continuar. Si hay una aglomeración, va a haber una reflexión por contaminación, pero no va a dejar de funcionar. ¿Mm? También el agua es un agente reflector de la transmisión inalámbrica. También
puede perjudicar, pero no deja de funcionar, ¿sí? De hecho, hagan un link, ustedes cuando están con el celular escuchando Bluetooth y resulta que está lloviendo y ustedes van caminando feliz por la vida debajo de la lluvia y van a escuchar a veces como una interferencia. El celular lo tiene en el bolsillo y los auriculares Bluetooth en el oído. Hay una distancia de 1 metro como mucho, 1,5 metros para los más altos, los gigantes jugadores de básquet. Y la lluvia a veces mete algún disturbio. ¿Por qué? Calidad del Bluetooth, estos son de calidad industrial, no es como por ahí los audífonos que ustedes tengan, pero el agua es un agente reflector. Entonces, en respuesta, depende, pero va a seguir transmitiendo. Muy bien. Ahora sí, vamos por las preguntas hechas por medio de Event Builder. Nos consulta Rimón. ¿Se pueden conectar dos sensores PNP a una entrada mediante un conector NT? Cuando dice entrada, yo supongo que quiere decir puerto. Un puerto del Sí, sí, maestro, ¿verdad? sí. En un puerto uno lo configurás como 2 entradas digitales. Pin 2 se pone el conector de NT que toma los pin 4 de cada sensor y a uno lo lleva al 4 y al otro al pin 2. Sí se puede. Excelente. Luego Jorge nos consulta, ¿el sistema Bluetooth Mesh solo aplica para sensores IO-Link o también puedo conectar sensores sin IO-Link y transmitir datos, ya sea digital o analógico? No transmite los datos analógicos, vas a tener que conectar entre el IO-Link Mesh y tu sensor viejito un transductor, es decir, un conversor, que también es IFM, es otro conector métrica 12. Entonces conectás, tiene el sensor, el conversor IO-Link y el Bluetooth Mesh. Recuerden que el Bluetooth Mesh se comunica con un receptor, que es el que va a recibir la comunicación Bluetooth de cada uno de los adaptadores. Entonces, tenés un sensor viejito, tenés un sensor de una marca, un sensor muy especial, que no lo podés sustituir por uno con IO-Link. Bueno, poné el conversor y ahí ya lo convertiste en IO-Link. Bien. La que sigue. Franco nos está consultando si se puede instalar Moneo Configure Free en una PC o un servidor donde ya se tiene instalado Moneo, pero con licencia RTM. No, porque lo estarías pisando. Y aparte, si ya tenés Monero RTM, ¿para qué querés el free? Si el RTM ya hace ese trabajo. No entiendo la razón del por qué lo haría. El Bien. free es para Sí. cuando no tenés nada y necesitas configurar, necesitas ver, incluso lo podés dejar andando, tomar datos, guardarlos, guardar parametrizaciones en tu computadora, mandarlas por WhatsApp, pedirle al otro, ¿te gustó? Sí, devolvémela, y se la descargo a un sensor o de forma masiva. Ese es el Configure Free. Pero el RTM, además de tener eso, tiene la posibilidad de tomar varios sensores, configurarlo en una pantalla, hacer un algoritmo para trabajar en el monitoreo de tiempo real. Bien. Vamos con la que sigue entonces. Diego nos consulta si se puede. Él tiene un sensor de otra marca instalado en una máquina y pregunta si para convertir eh, esta señal a IO-Link necesita un concentrador de señales IFM y después otro concentrador ah, conectado a un maestro IO-Link, o cómo podría convertir las señales de los sensores a IO-Link. Si no me confundo, lo respondiste anteriormente comprando el adaptador. Exactamente, vos tenés conversores de un sensor a IO-Link. Tenés conversores de IO-Link a 2 señales analógicas, por ejemplo. Tenés conversores
como por ejemplo un módulo donde tenés 10 puertos y podés conectar 5 sensores analógicos y otros 10 sensores digitales conectados con una T. Es decir, los puertos en los módulos repartidores son configurables. Entonces podés mezclar analógicos y digitales en un solo puerto y te llevas un solo cablecito de IO-Link. O tenés conversores uno a uno. Bien, o sea, no importa si es de otra marca. El Perdón, conversor no va. respondí eso. No importa. IO-Link es un protocolo abierto. Es decir, Excelente. es para cualquier marca. Si ya tiene sensores con IO-Link en la planta, bienvenido. Coloca maestro IFM, coloca módulos IFM, módulos conversores, no va a haber problema. IO-Link es como el USB de las computadoras. Excelente, clarísimo. Si trabajo con Evelyn, nos está consultando, si trabajo con maestros con bus de campo Ethernet, ¿cuántos maestros puedo conectar al mismo? ¿Y se genera así una red tipo anillo? ¿Y esta red tendría redundancia si se rompe la comunicación en algún punto? Claro, claro. Es lo que te permite la comunicación Ethernet, ¿sí? Si la Ethernet TCP/IP te permite una conexión en anillo, bienvenido. Eh, y cuando tenés una conexión en anillo, sí, es circular para un lado y para el otro. Y acá lo consulto a Paulo, que es nuestro experto. No sé si está por ahí, Paulo. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. La consulta que nos hacen Ethernet TCP/IP, ¿se puede hacer una conexión en anillo? Sí, por supuesto. En realidad, las limitaciones de la que está preguntando no están por nuestro hardware, sino por el protocolo de comunicación. Es decir, la cantidad va a estar limitada por el protocolo, en cualquier caso, em, y la conexión anillo también es posible eh, si el protocolo lo permite. En este caso, sí. De hecho, tenemos clientes que utilizan eh, anillo de fibra óptica y tienen switch y de ahí conectó los maestros. Así que sí, la respuesta es sí, se puede. Muy Perfecto. bien. Gracias, Pablo. De nada. Voy con la que sigue. María nos consulta que cuando mencionás que tiene incorporado OPC-UA, ¿quiere decir que lo puedo interrogar directamente desde un sistema SCADA a través de OPC-UA? Estás hablando del multiprotocolo, del maestro que tiene multiprotocolo. Sí. Sí, sí. O sea, si vos tenés un sistema donde ya tenés el OPC-UA, que es el protocolo de comunicación unificado, que justamente UA quiere decir unificación, la U, sí, 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 podés interrogarlo directamente al Desde maestro una por SCADA. OPC-UA, desde el SCADA. Ah, ok. Bien. Luego, Lionel nos consulta, ¿el programa Moneo se puede utilizar solo con sensores IFM o se puede mezclar con otras marcas? Eh, Justamente lo dije, es un protocolo abierto, de comunicación abierto, IO-Link. Podés mezclar las Claro. marcas, podés mezclar las marcas. Preferible que no las mezcles, pero sí, sí, podés poner cualquier marca. De hecho, mi experiencia en Argentina en el año 2010, cuando instalamos primera vez IO-Link en una máquina dentro de una automotriz, IFM no fabricaba todo y el otro tampoco fabricaba todo, entonces era necesario
colocar diferentes marcas para que la máquina funcionase con IO-Link. Y ningún problema. Bien. Hicieron una preguntita más, y es la última esta, o dos más hicieron, perdón. Uno consulta si Moneo funciona con la interfase E30390 del viejo LR. Por si no sabes qué es el Sí, E30390, te mandé en el sí, sí, chat, sí, 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 que es sí, la sí, interfaz funciona. IO-Link por medio de USB. Sí, funciona, pero está muy, muy limitada. Por eso se cambió directamente de tipo de maestro. Sí funciona, si ya lo tenés, no lo tires, utilizalo con el Moneo Configure, porque es un maestro punto a punto, es decir, es para configurar más que nada, y para ver configuraciones. No lo tires, que anda. Pero está muy limitado, muy, muy limitado con respecto a las posibilidades que hoy ya se tiene con una L1060 que tiene todas las posibilidades que tiene un puerto de un maestro grande, configuración de puerto, etcétera. Bien, esta pregunta está bastante buena, anónima, Entonces, y para Pablo. nos consulta si la estación de, Bluetooth Mesh es necesaria a modo de gateway o solo con el adaptador Mesh nos alcanzaría. La respuesta, no sé si está Pablo por ahí. La respuesta es que necesitamos un gateway. Necesitamos para llevar la información el gateway. Podemos utilizar el celular para mirar y parametrizar, pero la comunicación, ya sea el PLC o a IoT, necesitas el gateway. Sí, sí, tal cual Perfecto. lo explicaste, Gustavo. Es así. Si Bien. necesitas Gracias. solamente hacer la configuración, eh, lo podés hacer por Moneblue desde el teléfono, pero si ya tenés que transmitir datos, sí, efectivamente eh, hay que utilizar el gateway. Gracias, Pablo. Bien, che, van agregando preguntas, no sé, ¿querés seguir respondiendo? Sí, ¿Cómo sí, por estás? favor, para eso estamos. Dice, esta consulta surge a partir de una filmina que mostraba cómo un maestro se conectaba a un dispositivo repartidor de IO-Link. ¿Qué capacidad hay de multiplexar un puerto IO-Link? No entiendo bien la pregunta. ¿Vos la entendés, Pablo? No alcanzo a entender a qué se refiere con multiplexar. Sí, yo tampoco. No alcanzo a entender. Si puede darnos más explicación de a qué se Sí, refiere, tal vez podemos responderle. Bien. A ver si hay alguno más. Por el momento veo que ya acabamos con las consultas, varios mensajes de agradecimiento y saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosita, eh, info.ar@ifm.com y si surge alguna consulta, surgen más dudas después de madurar tanta información junta, tirada en una hora, eh, pueden hacer las consultas que quieran. Inclusive eso es info.ar@ifm.com, es el mail de Argentina, porque sé que hay gente de otros países. Este, no tengan preocupación en consultarnos, que nosotros lo derivamos a su respectivo país
para que tengan un seguimiento y tengan la respuesta que ustedes están buscando. Así que si no hay más consultas, Agus. Si están interesados en enterarse de este tipo de seminarios o cosas similares, los invitamos a que nos sigan en nuestra perfil de IFM dentro de LinkedIn, que ahí vamos subiendo todas las actualizaciones, publicaciones, eventos y también ideas interesantes, soluciones en general para toda clase de industria. Así que son bienvenidos a seguirnos por ese medio y se van a mantener al tanto de esa forma. Muchas gracias. Luego Bueno, nos también tenemos despedimos entonces. planeado, sí, Sí, última cosita, tenemos planeado hacer más de este tipo de seminarios, ya que vemos que tiene un buen feedback de parte de los clientes, así que próximamente les estaremos compartiendo las fechas. Faltaría terminar de definir qué es lo que los clientes requieren y demandan en su mayoría, así coordinamos el próximo seminario. Así que bueno, genial, cualquier comentario que genial. tengan o idea para el próximo seminario es bienvenida. Como dijo Gustavo, pueden enviarla su comentario a info.ar@ifm.com. Sí, y recuerden llenar esa breve encuesta, que de ahí vamos a sacar también la información para poder determinar también que otros webinars con este concepto de transferir conocimientos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por quedarse en las consultas, por estar interesados una vez más en IFM y nos vemos pronto. Que tengan un lindo día. Chau, Adiós. chau. Hasta la próxima. Muchas gracias Gracias. por participar. Y gracias, Gustavo. Un gusto, como siempre, poder formar parte de estos seminarios. Igualmente. Un saludo para todos y que tengan un buen casi fin de semana.